Vamos a hablar hoy sobre las adicciones, que es un tema importante. Creo que siempre lo vemos en nosotros o en alguien de nuestra familia que tenemos adicción a algo, ¿no? Puede ser desde algo que no haga daño a nadie más, como algo mucho más fuerte. Vamos a empezar a hablar de adicciones un poco más fuertes. El principal conflicto de las adicciones es esa necesidad de tener amor y reconocimiento. Normalmente viene de hogares rotos o donde hubo abusos de cualquier tipo o donde la persona nunca tuvo el reconocimiento que esperaba de papá o de mamá. Vamos a ver los diferentes tipos de adicciones, pero sí hay que tener en cuenta que este es como el primer conflicto, ¿no? El querer ese amor y ese reconocimiento que no se obtuvo, donde hay ausencia de padres. Muchas veces tenemos un papá alcohólico, que el alcoholismo principalmente viene de no poder alcanzar a mi papá o no alcanzar ese amor o reconocimiento de él. Entonces, normalmente viene este patrón heredado donde mi papá, si fue alcohólico, él no alcanzó ese reconocimiento y amor de su papá, el abuelo tampoco y el hijo tampoco, ¿no? Entonces ya vienen 3 generaciones de alcoholismo donde el patrón de conducta es seguir sintiendo ese abandono del lado paterno. Entonces es importante ver en el alcohol qué conflicto hay. Viene de hogares rotos donde no se puede decir muchas cosas o no se puede reclamar. Entonces el alcohol hace que te desinhibas y puedas decir tal vez muchas cosas que te quedaste callado y lo digas tomando alcohol o te sientas un poco aliviado con el alcohol, ¿no? O donde pueda ser más divertido para que encuentres ese reconocimiento y amor de los amigos o pareja, en donde digan, ok, si tomo alcohol me desinhibo, puedo ser más cariñoso o puedo ser más chistoso o más chistosa, donde pueda sentir ese amor y ese acercamiento. Entonces hay que ver qué necesidad tenemos, ¿no? Cuando hay una adicción. Como les digo, es este querer ser reconocido. Las drogas, vamos a empezar un poquito con las drogas, ahí viene más un conflicto de iniciación. Normalmente en todas las culturas te inicias, ¿no? Donde eran los mayas, todas estas culturas antiguas les daban algún hongo o les daban alguna hierba para iniciarse a los 14, 15 años como adultos. Y bueno, esta cultura viene muy, muy atrás de la iniciación, ¿no? Donde es tu primer vino, tu primer cigarro, en donde entre más chico empieces, hay más probabilidades de que lo hagas más, ¿no? Que tengas una adicción. También hay que ir mucho a ver cómo fue el embarazo de mamá, si ella tomó muchos medicamentos o le pusieron demasiados medicamentos a la hora del parto o demasiada anestesia. Eso también te hace más propenso y más si tienes conflictos de los que estamos hablando. Son puntos que aumentan, ¿no? Estas probabilidades de adicciones. Las adicciones también están muy relacionadas y dividimos la palabra que es adicción, es lo no dicho. Como les digo, todo lo que no se pudo decir o que no me dijeron mis papás de palabras de amor o que yo no les pude decir al ver que estaba en un hogar roto o viendo a un papá violento y que yo me tenía que quedar callado o una mamá igual de violenta y que no podía decir nada. Entonces, todo eso no dicho de alguna manera nos puede causar adicciones porque no sabemos cómo manejarlo. Y lo que no se dijo de niños es algo que se queda muy marcado en nuestro cerebro, en donde no tengo permitido hablar, ¿no? No tengo permitido decir qué es lo que quiero y mis necesidades. Y eso te va a llevar a muchas enfermedades. Si no es a una adicción, puede ser una tos crónica, puede ser conflictos en las cervicales, en problemas de garganta muy, muy seguido. Entonces, todo esto va relacionado con lo no dicho. Ya como les digo, cuando es un problema más grave de un trauma en la niñez que no se pudo decir, se va a las adicciones. Vamos a ver un poquito, como les decía, las adicciones de una por una. El alcohol tiene que ver, como les decía, que hay mucho drama en la familia, un hogar destruido, va a haber mucha afección en el riñón, en el hígado y en el páncreas, que tiene que ver con esto, hígado y páncreas.
falta de amor, dulzura, carencia de familia, carencia de abrazo, carencia de palabras de amor y de reconocimiento, y el riñón mucho miedo por este tipo de situaciones. Entonces la persona cree que puede controlar todo, que lo puede hacer todo cuando está con el alcohol, ¿no? Cosas que no pudo hacer, como les mencionaba. Entonces el alcohol les da esa fuerza. Y siempre viene de ausencia de papá o del lado paterno, de no puedo lograr tener una buena relación con mi papá. Y que casi el 90% de los casos que yo he estudiado es que mi papá tampoco tenía buena relación con su papá, y ni mi abuelo con su papá. O sea, es algo que sí viene muy marcado en lo transgeneracional, el alcohol en malas relaciones de hijos con papás, ¿sí? Luego, vamos a ver un poquito la cocaína. Esto ayuda a la persona a expresar, ¿sí? Lo que no se atrevió a expresar. La cocaína desinhibe, ¿sí? Da la ilusión de despertar, de facilitar relaciones con las demás personas. Entonces, sientes que lo que no te puedes relacionar normalmente y sociabilizar por los traumas que traes, y con la cocaína lo puedes hacer. Y aparte te sientes muy poderoso con eso, ¿no? Ya tengo el poder de hablar, de hacer tratos de diferente manera, ¿no? Cosa que con esto puedo generar admiración de otros, volvemos a lo mismo que no tuve de papá o de mamá. Entonces tengo esa necesidad de generar esa admiración. Vamos a ver, por ejemplo, con la marihuana. En la marihuana ayuda a manejar mucho una separación entre hombre y mujer. Si yo vi una separación traumática entre papá y mamá, es más propenso que yo sea la marihuana para poder manejar eso también, para poder lograr tener una identidad en donde yo me perdí por esa separación de mis papás. Hay muchas personas que se basa su identidad en esa seguridad de la relación de mis papás, ¿no? Entonces, hay una también, en el útero segrega una molécula que es captada por el embrión. Esta molécula, que es la anandamina, administra la implantación del embrión. Entonces, si no se hace este desarrollo sano en el útero, eso te va a llevar a conflictos de que si vivo, no vivo, si mi mamá me quiso abortar, por lo menos que haya tenido la idea en algunos días, tú no vas a implantarte bien, ese embrión no se va a implantar bien por la duda de la madre, porque todo esto se transmite. Entonces, ¿para qué vivo? Esto se va a reflejar mucho en la adolescencia, ¿sí? Si este problema hubo en el útero, se va a volver a reflejar en la adolescencia, en la secundaria, que muchas personas se hacen este cuestionamiento: ¿para qué vivo? ¿Qué hago en este mundo? No le veo que yo pueda lograr lo que quiero lograr de mis metas. Y este conflicto de elegir vivir o no vivir, es como un programante que se hizo en el útero y en la niñez, que va a ser un desencadenante para que yo pueda utilizar marihuana, sobre todo si en la niñez se confirmó el que yo no me sentía aceptado por mi papá o mi mamá, o que todo el tiempo trabajaban, yo sentía que no era importante para ellos. Entonces, todas estas actitudes van sumando para este desarrollo de adicciones, ¿no? Entonces, todo este desencadenante está relacionado con esa separación. Primero de mis padres, de que no tengan casa, de que siempre hayan estado peleando, este, por tener al hijo, no tenerlo, por tener casa, no tenerla, por no estar bien económicamente. Y estos pleitos el bebé los siente desde la edad más importante que yo les he mencionado, de los 14 años para abajo, ¿no? O otro ejemplo, que separen muy pronto a un hijo de los padres, que lo cuiden los abuelos. Aquí hay otra etapa, otra razón de separación importante, en donde siempre el hijo quiere regresar a casa con papá y mamá y no se permite por diferentes situaciones, ¿no? Porque tienen que trabajar todo el día los papás, no les es posible. Yo les digo, ok, está bien que tengan que trabajar los papás, nada más que ahí hay que tener más cuidado de poderles dar por lo menos 1 o 2 horas de calidad a nuestros hijos. Así llegues tarde del trabajo a hacer ese esfuerzo para que no pasen todo este tipo de cosas, ¿no?
Vamos a ver otra droga que es el hachís, ¿sí? Este está ligado a guerras y asesinatos. Por ejemplo, si mi abuelo estuvo en la guerra, si a mi papá lo asesinaron por un asalto o por conflictos de dinero, hay que ver si nuestros ancestros estuvieron en esto, que estos traumas, como saben, se van heredando en los genes. Entonces, si yo no estoy en la guerra o no estoy en esa situación donde hay asesinatos, lo traigo heredado y te lleva más a consumir el hachís, que está más relacionado con esto. La morfina está más relacionada con no soportar el sufrimiento, entonces tengo que consumir este, drogas que tengan morfina o medicamentos que tengan morfina para adormecer, ¿no? Porque no soporto el sufrimiento que estoy viviendo o que vivieron mis papás. La heroína da a las personas demasiada energía y mucho optimismo. Entonces, ¿de quién la persona siente que no ha sido el héroe? O sea, no pude ser, volvemos a lo mismo que decía al principio, ese reconocimiento de papá y mamá de que no soy bueno en lo que hago, no puedo ser el héroe, a quién defraudé de mi papá y de mi mamá porque tenían expectativas muy altas conmigo y no lo pude lograr. Entonces, tengo que defender esa idea de ser el mejor, siempre está en mi mente para que mis papás vean que soy el mejor, pero no lo logro. Entonces esto me va a llevar a consumir heroína, ¿no? Que viene, volvemos a lo mismo, sumando hogares rotos y donde las expectativas son muy grandes, en donde tú tal vez saques a tus papás de los problemas, de problemas económicos, problemas emocionales, que eso esperen de ti y que tú como hijo obviamente no es posible porque es una decisión personal, ¿no? Pero muchas veces los papás cargamos eso en los hijos, esas expectativas de que tú eres el que me vas a ayudar, tú eres el que me vas a sacar, tú eres el que puedes porque yo no puedo. Y obviamente un hijo que no ve que un papá puede, el hijo es muy difícil que lo logre, no imposible, pero es difícil, ¿no? Es como un obstáculo más. Cuando son adictos al sexo, aquí hay mucho conflicto de que tal vez fui producto de mucho placer, más no de amor, de una relación de amor, ¿no? Ver historias en el árbol de mucha depravación, de incestos, de violaciones y también de que mi papá quiso ser o mi mamá algo que no lograron ser. Entonces, ahí viene mucha depravación con el sexo o también de una educación demasiado castrante por la religión o porque todo era pecado. Cuando ya es en extremo, se pueden ir al otro extremo, que es una adicción por el sexo, ¿no? Y adicción al trabajo, también esto muchas veces no se identifica porque es algo más común y te pueden decir, ay, qué persona tan trabajadora eres, cuando ya una adicción al trabajo es cuando trabajas más de 10 horas al día, ¿no? Que ya trabajas 12, 15 horas al día y viene mucho conflicto porque a veces aunque trabajes 15 horas al día no logras tener la economía que quieres. Entonces esto viene mucha frustración de tener carencia, de debo demostrar que mi vida es productiva, porque tal vez mis papás dijeron que si no me movía constantemente era un flojo o que no servía para nada. Entonces tengo que trabajar en exageración para tener esa aprobación, ¿sí? Como les decía, de papá o de mamá. Y también cuando somos hijos no deseados, tengo que hacer siempre más y cosas de más para ser apreciado y que no me saquen del clan o de la familia. Esto es algo que se genera desde el útero, ¿no? Desde la niñez. Si era un hijo no deseado y aparte en la niñez se siente rechazado, se genera mucho el que tengo que dar de más a todos los demás, tengo que trabajar de más, tengo que buscar ese reconocimiento que no lo obtuve como simplemente existir y ser yo mismo para subir mi autoestima y ser suficiente, ¿no? Siempre tengo que dar de más y dejo de lado quien yo soy y no me permito ni los placeres ni disfrutar. Siempre estoy preocupado por algo.